Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre desde mi juramento. Solamente no vuelvas allá a mí. Versículo 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, el Señor, y le juró sobre él. 10. Y el criado tomó aquel camello de los camellos de su señor, se fue, cuando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto el camino, llegó a la ciudad. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la Virgen a quien yo diga, inclina tu cántaro y beberé, y me responda, bebe, y también abrevaré tus camellos, esa sea la que designaste para tu siervo Isaac, y por ella sabré que has tenido misericordia de mi siervo Abraham. Y aconteció que antes que acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón había nacido, la cual recibió a la corte, se volvía. Entonces el criado volvió hacia ella, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también, para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. 20. Se dio prisa y vació su cántaro en la tina. Corrió otra vez al pozo para sacar agua. Sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre hizo reverencia y se postró ante Abraham. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió a ver en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía una hermana que se llamaba Labán, cual corrió afuera hacia el hombre. Le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para todos los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos. Le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él, los pies de los hombres que con él venían. Le pusieron delante de comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya salido. Él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo,
no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito. Si no irás a casa de mi padre, a mi tribu, tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel y los esperarás en ti, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento, no hayas llegado a mi hijo. Si no te la quieres, serás libre de mi juramento. Si tú prosperas ahora en mi camino, He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú, y también tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con un cántaro con su hombro, y descendió a la fuente, y sacó agua, y le dijo, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también de tus camellos te daré de beber. Y bebí, y yo también de beber de mis cántaros. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puso un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad, para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Y respondieron Labán y Betuel y dijeron, de parte de Adonai ha salido el asunto. No podemos devolverte mal por bien. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham dio sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Salió el criado a la grande y a la Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que vaya a mi Señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntemos. Llamaron a Rebeca. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y vocean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguem. Isaac salió al atardecer a deambular al campo y alzando sus ojos vio unos camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac a la tienda de su padre Sara. Para el y llamó Isaac después de la muerte de su padre. Ok, muchas gracias. ¿De qué trata entonces Génesis 24? ¿De qué trata Génesis 24? De la búsqueda de para Isaac. Ya, mujer para Isaac. Bien. El capítulo 23, ¿de qué trató?
Capítulo 23. Capítulo 22. Capítulo 22. El sacrificio de Isaac Ya. Cuando Dios prueba a Abraham. y las noticias. Ya. El capítulo 21. Abraham despacha Ya. La siguiente. Y Agar. que Abraham se Claro. divorcia. Ok. El capítulo 24, entonces, nos habla de la búsqueda de la esposa ¿para quién? Para Isaac. ¿Qué significa Isaac? Risa o el río, claro. Ya. Ok. Algunas de las cosas que hemos visto el domingo pasado, ¿quién se acuerda? ¿Se acuerdan que hablamos de Abraham, de la vejez, ¿sí? Y del trato que hubo de Abraham con el criado, con el siervo, ¿se acuerdan? Sí. ¿Ya? Algunas de las cosas que dijimos, a ver, solo para resumir y ahí nos metemos. Algunas de las cosas que hemos dicho. Que la fe de Abraham no era la misma del criado. Entonces le tuvo que explicar o darle tranquilidad al criado de acuerdo a la fe de Abraham. ¿Ya? Ok, ¿qué más? ¿Qué más vimos? Y Jehová había bendecido todo a Abraham. ¿Ya? Ok, ¿qué más? Vimos también de la importancia que le daba Abraham a como gobernar toda su casa, preveyendo como el futuro para su hijo porque no tenía mujer, ¿Ya? Ok, estaba ocupado. ¿qué más vimos? Habíamos Paula. dicho que por versículos anteriores Abraham ya tenía previsto que a Milca le había nacido un hijo. Ya. Sí, Hijas. ya. Bien. Y es bien importante ir tomando lo que ya hemos visto antes. Adelante. En relación a donde dice bien avanzado en años, se ve ahí que Dios trata con el hombre aún en una edad avanzada. Ya. O sea, no es como que el Señor no vaya a utilizar a una persona ya como más mayor. Nos aguanta hasta las caras. Eso. También vimos que Abraham entendía que él debía quedarse en la tierra, por Ya. eso envió a su criado. Ok, bien. Bien. Y también dentro de lo que era el juramento, vimos que era algo muy importante y muy serio. Ya. Era solemne. También la importancia de que Abraham tuviera a su mano derecha que gobernaba todo lo que tenía. Entonces también delegaba en su poderío, por decirlo así. Ok, bien. También que Abraham entendía que no debía y no era correcto tomar hijos de las hijas de las cananeas para su hijo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué dijimos que no quería una esposa de los cananeos? ¿Se acuerdan por qué o no? Por el castigo del diluvio. Eso podría ser una, claro. También por, ¿cómo se llama? Por el mandamiento dado anteriormente, ¿no? ¿Cómo eran los cananeos? Eran Paganos. paganos, semidólares, ¿ya? Bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Quién se acuerda de algo más de lo que hemos dicho aquí? ¿Cuál fue la condición que le puso, perdón, la pregunta y después la condición que le puso Abraham al criado, que entendemos era Eliezer, el Damaseno? El Eliezer le dijo que qué pasaba si la mujer no quería venir Ya. a Isaac. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Sí? La respuesta, después de explicarle de que Dios iba a bendecir su viaje y sí le iba ¿Ya? a proveer de la mujer, para tranquilidad del criado le dijo que si Ya. ella no quería venir, entonces quedaba libre del juramento. Ok. Ok. ¿Alguien se acuerda de algo más? Yo no estaba, pero el hecho de la pregunta que hace, ¿volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste, sabiendo de dónde había salido Abraham y a dónde iba a ir a dónde iba a ir Isaac, si él iba? Por eso manda su mano derecha para que de allá, de la descendencia de Abraham, traiga a la mujer, ¿Ya? conociendo lo pagano que eran también en donde él vivía.
¿O de dónde era? Porque habla de la tierra de donde saliste. ¿Ya? No entendí mucho entonces. A ver de nuevo. Porque habla, dice, volverá pues tu hijo a la tierra de donde saliste, haciendo referencia a donde salió Abraham. ¿Ya? Mi pregunta es también de si se refiere a la tierra de donde salió Abraham, de los caldeos. Claro. Porque Sí. él sale de una tierra donde también rendían Sí. culto a otros dioses, eran paganos, eran idólatras. Sí. Algunos postulan que podría ser Abraham, pero pareciera ser que se refiere más bien a Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Y una de las cosas que dijo, el hecho de que no se ¿Ya? él se manifestó. Abraham el que se envió. Ya. Y la edad también que tenía Isaac. ¿Qué edad tenía Isaac? Tenía 40. 40 años, ¿sí? 40 años. ¿Y qué edad tenía Abraham? ¿Qué edad tenía Abraham? Ya, ya. Y adelante, Andrés. Yo quería preguntar eso mismo, porque después yo estoy buscando donde dice eso de la tierra de donde saliste. Y después el criado menciona que habla con Labán, con el hermano de Rebeca. Sí, Y a Labán en el capítulo 27, 43, se dice que está en Harán, que Labán está en Harán, no está en Ur de los Caldeos como tal. ¿en qué capítulo? En el 27, 43 dice que la casa de Labán y de toda su familia estaba ahí en Harán. Claro, Entonces, yo también había entendido que era en Harán mayormente, no en Ur, como tal. sí, Y de hecho, acá en la textual lo ponen como Aram Naharaim, que es la baja, perdón, la alta parte de Aram, de la tierra de Aram, sí, la parte alta. sí, podría ser. O Mesopotamia o Harán. Esas son las dos posibilidades. Labán, ¿quién era Labán? Hermano, Hermano de Rebeca. ¿Quién era el papá? No, Betuel. Betuel. Hijo de Betuel. Nacor era hermano de quién? Abraham. De Abraham. De ahí se suelta. Entonces, Rebeca, ¿qué era de Abraham? Ya, ya. O sea que de Isaac, Rebeca era entonces Como sobrinos, como primo del tercer cuarto. prima en segundo grado, podría ser, algo así. A ver, veamos. era sobrina de Sobrina, claro. Isaac era primo con quién? Isaac, primo con quién? Saco. Vamos con Labán. Con Labán. Con Labán era Con Labán. Porque, claro, se fijan, ese era el tema, es de la familia, de la parentela de Abraham. pero directa. Sí, sí. Tío abuelo. Tío abuelo se le hace. Tío abuelos. Eso sería. Que Tío abuelo. ahora es el abuelo de que es Claro. el hijo Sí. de su hijo, Betuel Sí. es el hijo de Nacor. Ya. Bien. Tío abuelo, que tiene razón. Hola, hola. Entonces, ¿qué quedamos? Abraham, hermano de Nacor. Betuel, hijo de Nacor. Entonces, Betuel es, ¿de qué de Abraham? Sobrino. Y Betuel tiene una hija, que es Rebeca, y tiene un hijo que es Labán. Entonces, Isaac y Labán y Rebeca, ¿qué son? Ahí nos complicamos. Era primo, Isaac era primo de quién? De Betuel. ¿Ya? Algo así. Claro. Vendría a ser, tío, dices tú.
Isaac es tío de Rebeca. Tío primo. Son primos. Claro. No son tíos, sí. ¿O sí? Ya. Ya. Se ve que todo está en la parentela. Están todos en la familia. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es que Abraham pide que vaya a buscar esposa de la parentela de él? ¿Por qué? ¿Tienen el mismo Dios? Pareciera ser que por lo menos Labán, más adelante vemos que Labán pareciera ser que no, porque era idólatra. ¿Eh? Ya, claro. Teológicamente nosotros podemos decir que es por la línea de donde viene el Mesías, y Dios está guardando aquello. ¿Ya? Ok, y lo otro es ver que donde él habita son todos paganos. Y lo menos malo pareciera ser que es en la familia de donde él había salido. Y seguramente, como ya ha pasado tiempo, ya tienen que tener noticias de, por lo menos Abraham había recibido noticias de Nacor, que había nacido Rebeca y también Labán, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en el capítulo 21, al final. ¿No? Bueno, esa podría ser alguna de las razones que la Biblia nos enseña. Adelante. Que igual eso es como interesante el notar que entre la familia, a pesar de que haya lejanía, pareciera ser como que, claro, como que se envían las noticias, y eso también después va a ayudar al propio Isaac con Rebeca, con su propio hijo. Más adelante. Pero es interesante eso. Sí. Ok. Una de las cosas que vimos también es esta conversación que tuvieron en este negocio, en este juramento, entre Abraham y el siervo. ¿Qué características pudimos ver ahí en cuanto a la negociación propiamente tal? El siervo era leal a Abraham y que hasta cierto punto, yo entiendo que el siervo también tenía temor de Dios. También tenía temor de Dios y confiaba en Dios. Ya. De hecho, se ve que se encomienda a Dios directamente y le deja todo, deja todo en las manos de Dios. Ya. Ok, ¿qué otra cosa vimos? Bueno, a nosotros como pareja, con Pablo, nos llegó mucho el hecho de que Abraham respondía muy bien las preguntas que el criado le hacía, le daba toda la información con claridad. Correcto. Y eso es un interesa para mí, porque siempre cuando me preguntaban, o él me preguntaba cosas, yo le decía, pero hazlo como yo te digo. Ya. No me dejes la pregunta. Sí. Así como Ya. Claro. Y claramente la persona se tiene que asegurar bien, Correcto. los detalles. Sí. Entonces, yo no quería contar eso, pero Ya. Sí. Es que es bien importante eso, sí. 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 Y ese es un buen punto, por lo menos lo que vemos acá. La relación que tenía, bueno, ahí también dijimos que la relación de Abraham con el siervo era que él se cuidaba del corazón del siervo, ¿se acuerdan? Entonces vemos que él era un buen amo, buen jefe, tenía buen liderazgo. Y por el otro lado, veíamos que el criado tenía esa confianza para hacer las preguntas, cosa que a él le quedara muy claro. Y ahí vemos la sabiduría de Abraham para también poder hacerse entender. Ok. Otra cosa a ver. La otra cosa importante ahí es que el versículo 8 dice, y si la mujer no quisiere venir en pos de mí, perdón, si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento.
solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces con eso, algunas de las cosas que dijimos, ¿se acuerdan? Lo que Abraham le dice al siervo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, será libre de este mi juramento. ¿Se acuerdan qué dijimos? ¿Qué dijimos? Que la pregunta era como dirigida a si tenía que volverlo, ¿Ya? pero Abraham tenía claro de que el hijo tenía que estar en esa tierra porque es la tierra prometida y el mandato de Dios. Claro. No podía abandonar. Entonces, vemos, lo que habíamos dicho era que veíamos el crecimiento en obediencia también de Abraham. ¿Ya? La claridad. Ok. ¿Qué más vimos en esto de la relación? Según el versículo 8, esta relación de Abraham con el siervo. Según el versículo 8, ¿qué podemos decir ahí? Una cosa que habíamos dicho que Abraham podría haberle dicho, como decía la vecina, oye, hazlo como te estoy diciendo nomás, va a funcionar. Porque Abraham tenía claridad, por lo que vemos en los versículos anteriores, de que el ángel que iba adelante iba a proveer, iba a prosperar el camino del siervo. Sí. Pero también lo que habíamos dicho era que Abraham quería que el siervo fuese en libertad, que fuese en paz, que fuese tranquilo. Sí. Porque como era un juramento serio, donde también dependía su vida, por así decirlo. Correcto. Entonces, por ello que le dice, si la mujer no quisiera venir en pos de mí, será libre de este tipo. Claro. Y ella aliviana el corazón, le baja presión al siervo. ¿Ya? Ok. Entonces continuamos en el versículo 9 ahora, ¿ya? Y ahí, una vez más, entre todos, comentamos, ¿ya? Dice, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. ¿Qué podemos decir en el versículo 9 entonces? Porque dice, entonces, ¿se fijan? Entonces el criado, a ver. Ya. ¿Ya? Ok. ¿Qué más podemos decir en el versículo 9? Entonces el criado, ¿por qué dice entonces? Una vez que entendió todo y estaba tranquilo de Ya. que se iba a comprometer. Claro. ¿Se fijan? Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. O sea, lo entendí súper bien. Sé qué es lo que tengo que hacer, así que juro. ¿Ya? No es un juramento hecho sin entender. Él tiene la panorámica completa, la tiene súper clara y entonces se compromete. Dice, ya, esto lo puedo hacer. ¿Se fijan? No va con dudas, no va con pensamientos que pudieran estorbarle en esta comisión. ¿Ya? Va tranquilo. ¿Ya? Versículo 10. ¿Qué dice Fabi? Perdón, Esteban. Perdón. El 10, ahí está, por lo menos en Y el pantalla. criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, puesto en camino y llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Ok. ¿Y el criado tomó cuántos camellos? 10. ¿Qué más tomó? ¿Qué otras cosas tomó? Regalos. ¿Por qué tomó regalos escogidos? Dice ahí. ¿Qué significa regalos escogidos? Valiosos. ¿Ya? Valiosos, sí. ¿O será que Abraham los escogió? Toda clase de regalos escogidos, claro. Porque dice escogió de su señor. Los regalos eran de propiedad de Abraham, ¿ya? Y dice regalos escogidos. ¿Quién nos dice, suponiendo que fuera el criado, quién los escoge? Suponiendo, o Abraham, cualquiera de los dos. ¿Qué significa que sean regalos escogidos? Que son valiosos, ya dijimos. Que hay una ocupación en el tema que es algo importante, es algo serio.
Ok, No es como que a la pasadita veamos que llegamos, sino claro. que algo que realmente. Se toma su tiempo en escoger, ¿ya? No toma cualquier cosa de su casa, ya no lleva esto ya no lo uso, así que llévalo. No, no es eso. Regalos escogidos, o sea, se dedicó a escoger algo buenísimo. Bueno, Andrew, Teniendo tantos camellos, que después más adelante Sí. tiene vacada y todo, Sí. ¿por qué toma 10? Me pregunto. ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 7? ¿ya? Entonces me da la impresión de que puede ser también el tema de que, como se había dicho anteriormente, que él era como un príncipe entre los que estaban ahí. ¿Ya? Entonces, al enviar esta comitiva, él parece ser que también le da ese rango de que viene de parte no de cualquiera, sino que va de parte de su señor Abraham, y como él posee riqueza y es adinerado, entonces el tomar estos 10 camellos, el llevar los regalos escogidos, le da como una embajada, me da la idea, así como que va como con solemnidad a hacer aquello que... Porque tampoco va a buscar una cosa cualquiera, sino que va a buscar a la esposa de su hijo. En este caso, el siervo va a buscar a la esposa del que también sería su señor una vez que parta Abraham. Ok. Ok. Camellos. 10 camellos. Ahí se aclara igual que fue a Mesopotamia, no Harán. Exactamente, en la ciudad de Nacor. Correcto. Sí. Llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¿Por qué de Nacor? ¿Por qué la ciudad de Nacor? ¿Es porque la habían puesto así? No. ¿Es porque vivía ahí en Nacor? Claro, es porque él vivía, sí, donde él vivía. Pero ¿por qué dice la ciudad de Nacor? ¿Por qué Moisés se encarga aquí de decir a la ciudad de Nacor? Tal vez la gobernaba, era muy importante en Nacor. ¿Quién era Nacor? Hermano. El hermano. ¿Se fijan? Entonces Moisés ya nos da pistas para que, como ya lo había hecho en el capítulo 21, ahora dice dónde llegó. Porque una de las características que hemos visto que hace el autor, en este caso Moisés, es que dice algunas cosas en capítulos que después desarrolla en los posteriores, capítulos posteriores. Entonces aquí ya había dicho que Abraham había recibido noticias de que le había nacido, a Nacor le había nacido de Milca, tanto Betuel, y de Betuel había tenido hijo, en este caso Labán y Milca, ¿se acuerdan? Entonces, aquí entendemos que la ciudad era en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Lo más probable que haya sido ya, porque de allá salieron. ¿Sí? ¿Se acuerdan que de allá salió Abraham? ¿Se acuerdan o no? Sí. Después pasó tiempo en Harán, también lo vimos. Ok. Pero acá parece que Aram también es parte de Mesopotamia. ¿Mm? Aram Sí, también es parte de Mesopotamia, entonces no tendría... sí, pero recuerda que ¿de dónde sale Abraham? de Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos y llega a Harán. Y si salió de Ur de los Caldeos, ¿dónde estaba Nacor? ¿Ya estaba en Harán? ¿Dónde vivía Nacor? ¿Dónde vivía Nacor? Vivían. ¿Se acuerdan quién era el papá de Nacor, de Abraham y de Aram? Taré. ¿Dónde vivían? En Ur de los Caldeos. Entonces lo más probable es que Nacor también haya vivido en Ur de los Caldeos. ¿Ya? Y por eso se da eso de que podría haber sido Harán. A mí me parece que podría haber sido mejor Ur de los Caldeos, pero para el caso sería lo de menos. Como dice a la ciudad de Nacor, entonces pareciera ser que es donde Nacor había vivido. Que como en Génesis 12, 4, dice, fue encaminado pues a Abraham según Dios le había hablado, Dios fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Correcto, salió de Harán. Claro. Sí. Y acá va a donde está Harán. Si Harán está en Ur de los Caldeos, No, en la región no. Ur de los Caldeos, No. Acuerda que el versículo 12, versículo 1 dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Ya? Él sale de Ur de los Caldeos y llega a Harán.
allí muere el papá, ¿se acuerdan que lo vimos? Muere el papá, y entonces él vuelve emprende viaje hacia la tierra de Canaán, la tierra de Canaán. Dos maneras para no darle tanta vuelta, lo dejamos, lo dejo para que lo investigamos después. Yo tengo una pregunta. Sí. Lot era sobrino de Abraham. ¿De quién era? De Abraham. De nuevo, a ver, de nuevo. Esteban te va a contestar. Lot era sobrino de Abraham. ¿Hijo de quién? De Abraham. ¿De Arán? Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, ¿sale solo con su padre a la tierra de Abraham? ¿Y ahí estaba con Lot? ¿O estaba ya con Lot? Porque el papá de Lot ya había muerto. Había muerto. ¿Se acuerdan que murió? Por eso que Abraham lo toma, él se hace responsable de su sobrino. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces él sale de Ur de los Caldeos. Ahí sale. La tierra del padre de Lot. Es que después le pone, ese es un dato interesante, porque después le cambian nombre a las ciudades, y Moisés ahora, para que los destinatarios, los que van a estar leyendo, entonces, si les diera el nombre de la ciudad que tenía antes, el nombre que tenía antes la ciudad de Arán, no habrían entendido mucho. Entonces le dice a Arán para que se ubiquen. ¿Ya? No que le perteneciera o que él gobernara. Claro, recordemos que Abraham vivió ¿cuántos años antes de Moisés? Más o menos. ¿Cuántos? ¿Cuántos años? Por lo menos 400 años, ¿cierto? Entonces, imagínense, Moisés está escribiendo más de 400 años, está escribiendo lo que aconteció. Entonces, las ciudades, los nombres de la ciudad han ido cambiando. Recuerden que cuando conquistaban una ciudad, no permanecía el mismo nombre, se lo cambiaban muchas veces. ¿Qué nombre tenía Jerusalén antes? Lo vamos a ver después. ¿Ya? Ese es el punto, ¿se fijan? Ya. Ok. Versículo 10, entonces vemos que llega a Mesopotamia, la ciudad de Nacor. ¿Qué podemos ver en el versículo 10 con respecto a la mano de Dios allí? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir también con respecto al criado? ¿Qué otras cosas podría haberle hablado Abraham al criado que se ve que en el versículo 10 podríamos sacar algunas conclusiones? Por ejemplo, ¿qué cosa podría ser? Da la impresión de que el criado sabía su trabajo. Ya. Sabía su trabajo, conocía el protocolo, conocía... bueno, igual se demuestra por qué gobernaba todo lo que Abraham tenía. Claro. Por lo menos era proactivo, Sí. como mínimo. Sí. Y se ve que era bien prolijo en el tema de la Correcto. organización Correcto. de las acciones o de las tareas que tenía que realizar. Claro, porque aquí se ve que el criado no anduvo perdido por ahí, ¿se fijan? No se dice nada de eso, que anduvo perdido buscando dónde está. No, parece que se organizó, se preparó bien. Tomó muy en serio, muy solemnemente este juramento e hizo la tarea, la está haciendo súper bien, porque por lo menos Moisés no nos dice acá que anduvo perdido en distintas ciudades y anduvo consultando dónde estaba Mesopotamia, cuál era la ciudad de Nacor, nada. Ya sea que Abraham lo preparó o que él mismo, si Abraham le dio todos esos detalles, él lo recepcionó bien. Ahora, si pudiera ser también que como era el más viejo de la casa, uno de los siervos, es probable que haya sido uno de los siervos que también salió de allá, de Ur de los Caldeos, junto con Abraham. Pudiera ser. Ok. Y otra cosa que vemos aquí, la mano de Dios. Se fijan cómo Dios está obrando y obviamente que aquí nosotros vemos en un versículo, pero tiene que haber pasado ya tiempo acá. ¿Se fijan? Porque toma 10 camellos, escoge los regalos y se pone en camino. Y eso no se hace en el mismo día, tiene que haber pasado tiempo también. Y vemos cómo Dios está obrando
tal como Abraham le había dicho. Adelante, Andrés. En otra versión aparece como que fue encaminado a. Claro, pudiera ser ahí que uno entienda que es la mano del Señor. Ok. Versículo 11. Elías, ¿lo lees por favor el 11? Se hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Ya. ¿Qué podemos opinar ahí sobre el versículo 11? Dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad donde estaba Nacor. Por eso dice a la ciudad de Nacor. ¿Ya? Ahí está, ¿ya? Y dice que deja los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. ¿Qué más podemos decir ahí? ¿Qué comentario podríamos hacer con respecto al siervo? Ya, tenía una estrategia. Estaba llevando a cabo una estrategia, ¿se fijan? Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Igual la estrategia y lo que él como la señal que le pide a Dios, ¿Ya? apuntaba a algo específico que él quería, a información específica que él quería obtener acerca del carácter de la mujer que viniera. Porque entiendo que él no se centró en todos los atributos físicos que detalla Moisés, sino que él se centró en cierta acción que debía realizar la mujer para saber si era o no, Ya. si era ella la elegida o no. Entonces se ve que él se preocupaba él estaba buscando una característica especial en la mujer. Ok, ya. Guárdalo para el versículo 12. Yo voy a insistir en el 11, ¿ya? Me gustaría que siguiéramos en el 11. ¿Qué más podemos ver del versículo 11? A ver. A mí me llama la atención de que deje los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua. Ya. Ahí quizás habría que entender que en ese tiempo, porque ahora el agua es muy importante, sobre todo para el medio de transporte que tenían, que eran los camellos. Ya. ¿Por qué se pone junto a un pozo de agua? ¿Y por qué justo en el momento de que van mujeres, doncellas, como dice ahí, a buscar agua? Entonces quizás él tenía en mente que fuese una mujer servicial, o que fuese una mujer que ya estuviese ocupada en distintos haberes. Ya. No. Pero con respecto a la estrategia, según el versículo 11, ¿qué podemos decir con respecto a la propia estrategia? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? Sí, léanlo. ¿Qué dice? Dice, la hora, ¿qué hora? ¿Qué hora? Claro. ¿Y eso qué nos dice la estrategia que tiene el siervo? ¿Qué nos dice? Que ha indagado, porque ¿qué es lo que él busca? ¿Cuál es la misión de él? Una mujer, ¿se fija? Entonces tiene que estar investigando, ¿dónde encuentro mujeres? ¿Ya? ¿Se fija la estrategia? ¿Dónde encuentro mujeres? ¿Dónde voy a ir? ¿Ya? El hecho de que a mí me llama la atención de que vaya a buscar entre un universo ¿Ya? De mujeres que salen a buscar agua, sabiendo que él tenía que ir a la parentela. Entonces, me llama la atención el por qué hace eso, por qué él expande el universo de posibilidades, siendo que era específica la orden y el juramento de que tenía que ser alguien de su parentela. Claro. Entonces yo creo que él, al conjugar eso, yo creo que él lo hace porque dice ya, si es de la parentela y además sale a buscar agua y es servicial y tiene ciertas características, él espera que alguien de la parentela salga también a buscar agua. Así yo creo que puede ser. Ya.
Porque si él sabía dónde tenía que ir, ¿por qué no llegó directo? Ya. ¿Por qué hizo eso? Entonces yo creo que él quería ver, de cierta manera, quería ver en acción conocerla de otra manera. Ok. La hora en que salen las doncellas por agua. Bueno, se dice que en ese tiempo la costumbre era esta, porque había una hora específica y eso implica entonces que él estaba informado de las costumbres que se hacían en ese tiempo y seguramente en todos los lugares donde había pozos con agua, que las mujeres eran las encargadas mayormente de ese trabajo. Y entonces él llega aquí a la ciudad de Nacor y llega con los camellos y fíjese que dice junto a un pozo de agua. Y ahí es donde hace arrodillar a los camellos, o sea, los deja ahí, en la hora de la tarde. Y justamente en la hora donde hay mujeres, y eso es lo que él busca, hay doncellas. ¿Ya? Adelante. No es cualquier tipo de mujer. ¿No? Doncella, en la creo que leí otra versión italiana, dice que eran mujeres vírgenes. Bueno. ¿Es esa acepción tal cual? ¿O podría ser que hayan salido mujeres casadas en esta agua? Buena pregunta. Las mujeres vírgenes en ese tiempo se notaban mayormente. ¿Por qué? ¿Cómo va a saber que son vírgenes? ¿Cómo se podría saber que son vírgenes? Tenían vestidos que la Porque la vestimenta era distinta, claro. ¿Ya? Y es probable cuando se habla de doncellas, son mujeres jóvenes, ¿ya? La vestimenta dice si son vírgenes o no. acá dice sea pues que la virgen. Claro, claro. Entonces, en algunas versiones, la palabra que aquí se traduce como doncellas podría traducirse como virgen, pero no necesariamente, dicen algunos entendidos. ¿Ya? ¿Ya? Dicen que no necesariamente. ¿Sí? Pero la Septuaginta sí la traduce como La traducen como virgen. Sí, sí, En otra versión dice las aguadoras. sí, sí. Bueno, de todas maneras vamos a ver más adelante que aquí lo enfatiza a Moisés diciendo que era virgen, ¿ya? Pero por lo menos ahí dice la hora en que salen las doncellas, ¿ya? Sean vírgenes o no. Ok. El versículo 12. ¿Quién lo lee? Vamos, ¿me pueden leer el 12, por favor? Dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame de ruego este dolor por tu cuenta, y haz misericordia de mi señor Abraham. Ya. ¿Qué es lo que hace entonces el siervo? ¿Qué es lo que hace el siervo? ¿Mm? Claro. Fíjense que el versículo 12 comienza con, ¿cuál es la primera letra que aparece ahí? I. ¿Para qué sirve la I? Para unir. ¿Ya? Ahora, ¿por qué aparece la I uniendo el versículo 11 con el 12? ¿Por qué razón piensan ustedes que podría? Y dijo, y después del versículo 11. Sí, es continua, sí, totalmente de acuerdo, ¿ya? Pero ¿por qué razón podría ser? Yo creo que el creador ya tenía la estrategia clara, sabía lo que él tenía que hacer, usted está viendo al siguiente como que haga su casa. Ya, ¿se fijan? El siervo tiene la estrategia, llevó a cabo la estrategia, llegó al lugar donde habían doncellas, y ahora, Señor, yo hice mi parte, por decirlo de alguna manera, Señor, yo hice mi parte. Yo hice todo, llevé a cabo lo mejor que pude, mi labor, ahora, entonces elevo la oración a Dios. ¿Se fijan? Yo entiendo que igual acá hay un principio para uno. El hecho de que uno tiene que hacer lo correcto, no importando cuál sea el resultado, porque el siervo, si bien Abraham le dice, oye, el ángel de Dios va a ir contigo y todo lo que le dice, el siervo aún así no se confía y él hace lo que entiende que es lo correcto. Correcto. Sin conocer aún el resultado, sin él tener el resultado asegurado, porque si no, no haría lo que hace. Pero entiendo que el siervo era súper diligente
Sí. Entonces, el ser diligente no lo llevó a confiarse, ya hice todo bien, así que ahora Correcto. me va a funcionar lo que voy a obtener el resultado deseado. No, se ve que él no se confía, Correcto. sino que al contrario, como él le dice, como Abraham ya le dijo que iba a ir el ángel de Dios, él dijo, ya, esto tiene que estar en las manos de Dios. Sí. Entonces él hace su parte y aún así se encomienda a Dios. Entonces, para uno igual es importante, sobre todo a la hora de cualquier plan o emprendimiento que uno quiera decidir en la vida, el hecho de ser diligentes, pero no por eso confiarnos de que ya hice todo bien, me va a salir. Él siguió encomendándose a Dios y al final le dejó a Dios siempre la última palabra. Ok. ¿Qué más podemos decir ahí? Andrew. Estaba buscando algo del versículo anterior, pero acá parece que por lo menos fueron 100 kilómetros los que recorrió el criado desde donde estaba ¿Ya? Sí, hasta... tiempo. Entonces, claro, no fueron un par de días, sino que fueron semanas donde Sí, se tuvo que planificar, y me llama la atención que lo hizo a la hora de la tarde y lo hizo arrodillar a esa hora, claro, por los lugares por donde tuvo que haber habitado, porque pasó por montañas, por valles, por todo. correcto. Entonces, llegar allá a esa hora, etcétera, claro que tuvo que haber una planificación de, oye, nos demoramos tanto, entonces si salimos a esta hora, llegamos a tal hora, entonces precisó él la información para hacerlo como lo estamos viendo ahora. Correcto. Entonces, y dijo, algunas de las aplicaciones que podríamos tomar para nosotros, en lo que requiere diligencia, ¿qué dicen? No perezosos. ¿Sí? ¿Qué más dice el versículo? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí podríamos ver la aplicación, puesto en práctica ese versículo que vemos en el Nuevo Testamento. Diligencia porque le ordenó el amo. ¿Sí? Diligente, ya se esforzó. Hizo su parte y ahora, entonces, sigue confiando en Dios y ahora con mayor razón, porque salen muchas doncellas. Entonces dice, oh Jehová, y dice, Dios de mi Señor, Abraham. ¿Qué nos quiere decir con esto? Cuando el criado dice así, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham. ¿Por qué no dice, Dios mío? ¿Por qué podría ser que dice, Dios de mi Señor Abraham? A ver. Yo creo que puede ser porque él ha sido testigo presencial Ya, y en primera fila de todo lo que Dios ha hecho con Abraham. claro. Entonces yo creo que él entiende, y por la confianza que se ve que tiene, puede ser que Abraham también le cuente, se apoye en él de alguna manera emocionalmente tal vez, pero le debe haber compartido un poco, o Ya. si no él vio cómo Dios le dio importancia a Abraham, como Dios lo elige y la importancia que le da. Entonces, me recuerdo cuando en el Nuevo Testamento hablaban Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nombraban a los antepasados. Aquí él está haciendo lo mismo, pero en el presente, en su presente. ¿Ya? Entonces él está reconociendo la honra que Dios le da a Abraham, que Dios Ok. eligió darle a Abraham. Y eso implica que el criado no conoce al Señor. Disculpa, adelante. Es decir, a mí me da la idea de que es una forma reverente de presentarse delante de Dios, Ya, como ubicándose de que Él es el siervo de su Señor. ya, Entonces Él está haciendo algo, está encomendando una obra de parte de su Señor. ya. Entonces Él se ubica, dice, Dios de mi Señor Abraham. Porque entiende quizás de que la obra y todo lo que está planeado es entre Abraham y Dios, y Él es el intermediario. Ya, Se llama la atención la forma que tiene de orar, porque generalmente Abraham hacía altares, bien, pero acá el siervo más adelante se dice que habla en su corazón, bien. cuando se comunica con el Señor.
Entonces, me parece también destacable en estos versículos así, que el siervo entiende que el Señor él lo puede buscar donde esté. Ya, No necesita estar cerca de su señor Abraham, por ejemplo, para él, el siervo entender ya, que tiene a Dios ahí, sí, o sea, donde está Abraham está Dios, no, él entiende que Dios, en ya, todo lugar. claro, entonces le puede decir libremente, oh Jehová, Dios de mi Señor, aunque él esté allá, yo, Vemos que el criado acá tiene cercanía, tiene comunión con Dios, ¿o no? ¿En qué se nota aquí en el versículo 12 que él tenga comunión con Dios? ¿En qué podemos ver ahí? ¿No? En la forma en la que ora se nota que conoce a Dios. Porque ¿Qué? le dice primero, oh Jehová, ¿Ya? lo reconoce Ya. como superior a él, como el creador de todo. Ya. Después le dice, Dios de mi Señor Abraham. Además de eso, yo entiendo que Ya. conoce su plan. Ya. Como parte de su plan, lo revelado de su plan hasta ese momento él lo conoce. Ya. Entonces conoce a Dios, conoce su plan, su forma de actuar, y además le dice te ruego. Entonces Ya. conoce el poder del Dios Ya. al que está orando. Ok. Y después le dice, y haz misericordia. Entonces conoce los atributos o ciertos atributos de Dios, del Dios al que se dirige, porque ha visto cómo lo ha visto, ha experimentado en la cercanía el poder de Dios. Ok. Y en la frase esa que dice, en la oración que dice, y haz misericordia con mi señor Abraham. ¿Qué entendemos del siervo ahí? Ama a su Señor. Ama a su amo. Ya. Le desea el bien a su amo. Correcto. Haz misericordia. O sea, vemos que él lo está pidiendo primeramente para él. Claro, implícitamente está diciendo, Señor, haz que me vaya bien, ¿ya? Pero pensando él en que la bendición es mayormente para Abraham. Claro, él va a quedar bien delante de Abraham, pero él está pensando en Abraham. ¿Sí? Elías. Pero no es tanto que él pida por su vida para no quedar, para no faltar a la promesa, Claro. aunque ya era libre, sino él quiere que se cumpla Sí, lo sí. que Abraham dice. Y no sé, una pregunta. Acá podríamos, a raíz de cómo obra el criado, ¿Ya? entender que él creyó cuando Abraham le dijo que va a enviar a su ángel delante de ti y lo esperará tu camino, porque da la idea de que él prepara todo y dice ya, pues si el ángel fue, entonces ahora que el Señor haga su parte. Como que se me dio ese pensamiento por cómo está orando hasta el versículo 2. Sí. Sí, pudiera ser que él tenga en mente lo que dijo Abraham y ahora lo quiere ver. Pudiera ser que quiere ver la mano de Dios obrando tal como Abraham había dicho. Puede ser. Haz misericordia con mi señor Abraham. Ese haz misericordia con mi señor Abraham, ¿qué dice el siervo ahora con respecto a Abraham? Le desea, claro. Y además implica, ¿me parece a usted ahí que el siervo lo tiene en muy alta estima, Abraham? Pareciera ser que una muy alta estima. ¿Sí? Yo creo que también va de la mano, producto de que ama a su Señor y todo, se identifica con la preocupación de Abraham, de su descendencia, de que sea una buena mujer para su hijo. No sé si conocerá completamente el plan de Dios con respecto a Abraham y la simiente y la promesa que Dios le ha hecho a Abraham, pero entiendo que de buena forma él se pone la camiseta por Abraham, en este caso se hace suya la preocupación de Abraham delante de Dios. Ahora, si esto lo podemos aplicar para nosotros, esta relación siervo-amo. ¿De qué manera podríamos aplicar nosotros acá lo que estamos viendo con el siervo y la relación con Abraham? ¿Cómo lo aplicamos aquí? Abraham, siervo y Abraham. Pero la aplicación. La aplicación. Para acá, ¿qué aplicaciones sacamos nosotros con respecto a la relación criado con el amo Abraham? ¿Cómo lo podríamos aplicar?
¿Ya? ¿Ya? Ok. Ok. En el Nuevo Testamento dice que somos siervos unos de otros. Entonces, sería bueno bien entender que nosotros en la iglesia nos servimos mutuamente porque servimos al Señor. ¿Ya? Entonces, el tener esto, como también se dice, el tener al otro como mayor, dicen así. ¿Sí? Entonces, claro, el servirnos de esta manera también, de una manera excelente con nosotros. Ok, y la relación criado con el amo. ¿Qué significa que sea criado? ¿Cómo lo podríamos aplicar ahora a nuestro tiempo? ¿Quién vendría a ser el criado? Trabajador, Vendría a ser un trabajador, un empleado. ¿Ya? ¿Y el amo quién podría ser? jefe, El o el jefe. dueño. El jefe. Entonces, ¿qué nos dice esto con respecto a esa relación? Se va haciendo la aplicación. Sí, una aplicación. Yo lo veo que es como que uno cuida los intereses de aquel que lo contrató, lo tiene como trabajador, ¿Ya? en el sentido de que quiere que le vaya bien. No está solamente preocupado o tiene solamente en mente el beneficio propio, ¿Ya? sino que él quiere que a sus siervos, hasta a su jefe, a su dueño, a su amo le vaya bien, porque sabe que si a su amo le va bien, a él también le va bien, ¿Ya? y hay una cadena virtuosa ahí de Claro. servicio. Entonces aquí podríamos sacar ejemplos de cómo debería servir también, en este tiempo deberíamos servir nosotros a quienes nos contratan. ¿Ya? Aquí tenemos una muestra. En el Nuevo Testamento se nos dice que ¿cómo debería servir uno? ¿Debería servir bien cuando lo están mirando? No. Aquí, claro, el siervo está funcionando bien porque estima a Abraham, pero también tiene en cuenta a Dios. Lo mismo nosotros. ¿Ya? Lo mismo nosotros deberíamos, si vamos a servir bien, vamos a trabajar correctamente y vamos a procurar el bien de nuestro amo, de la empresa, etcétera, pero va a ser primariamente porque queremos agradar al Señor. ¿Ya? Y no vamos a estar sirviendo al ojo. Algo así es lo que podemos ver en embrión acá, que se desarrolla en el Nuevo Testamento. Ok, versículo 13. Versículo 13 dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. ¿Qué es lo que está haciendo ahora en el versículo 13 entonces? Esta es la oración, se fija, él está orando, ¿ya? Y, haz misericordia con mi señor Abraham. Yo estoy, se fija que él está conversando con Dios, ¿no? Y cuando dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Orando, obviamente. Pero, ¿qué es lo que podemos captar nosotros? Está empezando a contarse. Ya, le está conversando al Señor, ya, ok, este es mi plan, ok. ¿Qué más? Le está diciendo en el versículo 13 que él ha hecho su parte, ¿no? Claro, si dice aquí yo estoy, sí, que llegué acá. Claro, yo podría decirle yo, Señor, me he esforzado, yo hice, ¿ya? Y si es así, significa que este siervo está juzgando las cosas que él hace y las pone delante de su Señor, delante del Señor. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, junto a la fuente de agua. Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Pareciera ser que él está diciendo, estoy en el lugar que entiendo debería estar. Algo así. Yo entiendo que todavía no le dice concretamente que él ya cumplió su parte, porque se lo va a decir en el versículo 14. ¿Ya? O sea, él está contando, ya estoy en el lugar, Sí. está sucediendo esto, Sí, y ahora viene algo más que lo tenemos que leer. ya, Pero aún no le dice como explícitamente yo voy a hacer esto y hasta ahí llega mi parte y de ahí como que él no puede discernir los corazones, ya, entonces es necesario que Dios intervenga. correcto, correcto. Pero ya está en el lugar, ¿se fijan?
Está en el lugar porque él busca mujer para Isaac. Versículo 14. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Versículo 14, ¿ya? Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mis hijos. Ok. ¿Se fija lo que está haciendo el criado acá? Él sigue orando. Es una oración. ¿Cuánto más o menos se habrá demorado en esta oración? ¿La habrá tenido preparada ya o no? ¿Habrá él, estaba en la estrategia el llegar al momento o le surge espontáneamente allí? ¿Qué piensan ustedes? Él tenía preparado, él entendía que iba a llegar un momento donde tenía que suplicarle al Señor, tenía que rogarle al Señor. Ya hemos visto que Dios quiere que el hombre interceda. ¿Ya? Lo vimos con Abraham, con Sí. Sodoma y Gomorra, que lo espera para llegar. ¿Sí? Entonces, si el ángel de Jehová iba adelante, que efectivamente iba, entonces también, como fue encaminado, como hizo otras versiones, puede ser también que haya sido movido a orar por el mismo Señor para esto, ¿Ya? interceder por su amo. Ok. ¿Qué más podríamos nosotros captar del versículo 14? Sea pues que la doncella, etcétera, le está poniendo condiciones al Señor, le está poniendo, si no es esto, entonces que no sea. ¿Qué es lo que está haciendo él? Le está dando alternativas para que el Señor escoja. ¿Cómo podríamos entender el versículo 14? Porque dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, ¿te fijan? Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has escogido, destinado para tu siervo Isaac. ¿Ven? Yo creo que el siervo en este caso está apelando a la soberanía de Dios, no poniéndole condiciones, sino rogándole que se mantenga en alguna señal para él estar seguro de lo que ha de hacer. Ya, Lo veo más como una señal porque él está en un lugar estratégico, Sí. está en un lugar estratégico, él está en base a su pensamiento hablando con Dios, Ya. rogándole que se manifieste. No lo veo como que le esté pidiendo condiciones, sino que una manifestación de Dios para él estar seguro de quién es la indicada. ya, ok. ¿Elías? Hay algo que es súper importante y es cuando él dice, él le va a decir a una doncella, baja tu cántaro luego para que yo beba. Y acá es lo que a él está apelando con los señores, la respuesta de esa doncella. Ya, O sea, y para que esa doncella responda de esa manera, necesariamente tiene que ser una intervención divina. ya. A eso entiendo yo que es lo que está apelando el siervo en ese sentido. De que, Ya. o sea, yo le puedo decir tanto de ver, pero que me responda de esta manera, con estas palabras, entonces yo voy a entender de que esto es contigo. Ya, ok. También es bien importante que el siervo acá dice, a quien yo dijere. O sea, él iba a elegirla de entre todas, como decía Elías. Entonces, no es como que, digámoslo así, él dejó, viéndolo desde nuestro punto de vista, él no dejó que, no dijo, oye, Dios, tú mándala o tú, sino que él iba a estar haciendo cosas y Dios le pidió a Dios que mientras él hacía, Dios le respondiera conforme, como bien decía Elías, a lo que había orado, pero él iba a estar haciendo, Ya, iba a estar ejecutando acciones. ya, ok. Sea pues que la doncella, a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Entonces, ¿le está poniendo condiciones o no le pone condiciones? Está pidiendo él tener claridad al respecto de quién. Está pidiendo señales. ¿Qué piensan ustedes? Adelante. Igual,
No recuerdo la parte exacta del Nuevo Testamento, pero dice que muchas veces uno pide, pero no pide como conviene. ¿Ya? Entonces acá podemos decir, como ya conocemos la historia, que el siervo efectivamente acá pide como conviene, o sea, es una petición que, una oración que le da, podemos decir conforme al corazón de Dios. ¿Ya? O sea, que Dios está avalando completamente todo lo que el siervo está orando. Ok, Entonces pide como conviene acá. ya. No se equivoca en nada de lo que dice. ¿De dónde se le ocurre a él decir eso? Se va a acercar a la mujer y le va a decir, baja tu cántaro, etcétera. ¿Por qué se le ocurre eso al siervo, al criado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que espera ver? ¿Qué es lo que espera encontrar? ¿Mm? O sea, él tiene pensado ya unas cualidades más de espíritu, por así decirlo, ¿Ya? que físicas. ¿Ya? En cuanto a conocer la misericordia de la persona, a lo servicial, porque ¿Ya? está pensando en una esposa para Isaac. Ok. Ok. ¿Qué nos dice la frase esta, la oración que dice que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac? ¿Qué nos dice eso? Esa oración. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. ¿Qué nos dice del siervo? ¿Qué nos dice la oración? Obviamente tal. ¿Cómo la entendemos? Quiere hacer la voluntad de Dios. Quiere hacer la voluntad del Señor. Quiere, como entiende la importancia de la tarea, no quiere ¿Ya? hacer nada más, porque él quiere que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Ya? Pero Bien. también otro atributo ahí de Dios es la presencia, porque dice, habla de la destinada, de la escogida para él, que ya está apartada. No ¿Ya? es cualquiera, o que en ese momento se va a manifestar quién es, o sea, se manifiesta quién es, pero ya Dios sabe quién es. Ante los humanos no está, ¿Ya? no es visible, pero sí Dios ya tiene destinado quién ha de ser. ¿Ya? Porque ¿Ya? tiene la misión de lo que la directiva hacer. Entonces el pensamiento del criado es, Dios ya tiene una mujer para Isaac. Y esto que dice, yo le voy a decir esto y ella tiene que responder de esta manera. ¿Es como una condición que le pone o no? Vuelvo de nuevo a lo mismo. ¿A qué pensamos? Porque si es así, uno podría hacer lo mismo. ¿Y en qué casos podría uno hacer lo mismo? ¿Ya? 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 Y el Señor solo me habla así. Ya. Ya. No, está ahí. Ok. Ok. Como que él bien, a ver. Ya. Ok. Es la idea que es como la oración que uno tiene. Sí. Si es tu voluntad, abre las puertas para o cierra las puertas para. Ya. O sea, en este sentido, como yo estoy haciendo esto, estoy moviéndome para que sea manifiesta quién va a ser la mujer de Isaac. Si va a ser de esta manera, entonces abre las puertas y que responda de esta manera. Ya. Podría ser. Ya. Y otra cosa que se había dicho que le estaban en un lugar estratégico, pero no conforme a lo que Abraham le había dicho. Porque Abraham le dice que vaya a su parentela. Entonces me llama la atención que él pudiera pensar de que a la que me responda de esa manera, esa es, o sea, obviando o pasando por alto lo que ya Abraham le había dicho, era de su parentela. Porque podría a lo mejor alguien responderle de esa manera, ser misericordioso, ser bueno de corazón, quizá íntegro en ese momento y darle también a los cambios, como era también, por ejemplo, habíamos visto las costumbres del entonces, servir al otro. Ya. Pero él después me imagino que también debe preguntarle que de quién es, de dónde viene, porque si no es de la descendencia no tiene sentido. Claro. Cuando dice, sea pues que la doncella quien yo dijere,
está pensando en una sola mujer lo que va a hacer él o no. Sí. Pues, Está pensando que una, y si no es, chao, me voy, me vuelvo. ¿Eso? O le voy a decir a una, si resulta lo que yo te pido, entonces esa es. Pero si no, le voy a decir a otra. Y si no, le voy a decir a otra. ¿Eso? ¿Cómo lo entendemos? Pero eso entiendo. Y le dice a la que yo dijere, si una no acepta, la que acepte y la que cumpla ese Cristo, esa es. Ya, Yo entiendo que él está pidiendo hacerlo bien. Él ya, está pidiendo que, ya señor, si no es, no es. Pero si es, ya. que sea tuyo. Yo entiendo que ahí entrega el control. Si bien pareciera, o uno pudiera decir que está poniendo condiciones, también está dejando en Dios su paz, la paz que él quiere tener para tomar la decisión. También, de cierta manera, le está diciendo a Dios que Él le dé la paz, que Él le dé la respuesta, porque Él no la tiene. Ya, ok. Entender estos versículos, bueno, toda la Biblia en realidad, nos ayuda después a tomar decisiones y la manera en que nosotros deberíamos actuar, tomando como ejemplo algunos ejemplos de vida de gente piadosa como Abraham, y también el criado acá. ¿No? Andrés. Ahora que lo mencionan de esa manera, tengo consulta. Porque si es condicional acá lo que está pidiendo el criado, por ejemplo, ¿cómo entender entonces? Porque en la Biblia, ahora que mientras hablábamos, pensaba, por ejemplo, recuerdo a gente piadosa también echando suerte. Por ejemplo, y dice, oye, lo que es de Dios, y echaron suerte y salió Matías, por ejemplo, el apóstol. Los mismos apóstoles, gente que se supone que uno entendería antes de leer eso, de que se van a conducir quizás de otra manera. Yo no pensaría que los apóstoles echaran suerte para elegir al sucesor de Judas en este caso. Entonces acá, por ejemplo, si lo vemos así, entonces sería como, claro, se puede ver como que el siervo estuviera diciendo, tengo fe, creo, pero también necesito como esto específico para creer del todo que eres tú el que está teniendo misericordia con mi Señor, porque en esto conoceré. Si pasa todo esto, si no pasa esto, entonces no voy a conocer que haces misericordia con mi Señor en este asunto. Entonces, pareciera ser que, claro, estoy sujetando, o el criado, por eso lo pregunto, se puede entender como que el criado está sujetando la voluntad, de alguna manera, sé que no se puede, pero de alguna manera sujetando la voluntad de él para que Dios actúe en esa voluntad que él tiene, en esas condiciones específicas que él tiene. Porque sabemos que Dios le va a proveer a Isaac, eso yo entiendo que él lo tiene por fe y lo sabe, pero en cómo el método va a usar, lo que está entre medio ahí, cómo lo lleva a cabo, él se entera de que es la manera correcta. El inicio y el fin ya lo tiene, pero le falta lo del medio. Entonces, ¿cómo se mueve en eso que no conoce? Entonces, en esto de que él se propone hablarle a la doncella. Le va a hablar a una, después le va a hablar a otra, así que no se cumple lo que él está pidiendo al Señor, va a hablar con otro y después con otra, etcétera. O sea, él ya está armado en el pensamiento que tiene que trabajar en ese sentido. Ahora, lo que le pide a Dios, ¿qué es lo que le pide a Dios? Perdón, ¿qué es lo que pone delante del Señor como condición, como condicionante? ¿Ya? Si es que fuera condición. ¿Sí? Pero lo que le pide como condición, ¿lo ven ustedes fácil, sencillo? ¿Lo puede hacer cualquiera mujer? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Lo que le dice a la doncella, a quien yo dijere, baja tu cántaro de nuevo para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos. ¿Se fija? Eso es fácil, sencillo. ¿Lo haría cualquier mujer? Yo creo que no, porque primero era un forastero extranjero que nadie conocía. Ya. Entonces, ya la primera parte era
medianamente complicada de que accedieran a darle agua. Lo segundo es que naciera de esa mujer el traerle agua a los camellos sabiendo todo lo que implicaba. Era catar el cántaro, bajarlo al pozo probablemente, subir con el peso, tomarlo, y eso multiplicado por 10 camellos. Claro. Se fijan entonces, lo que él pone es algo realmente que solo Dios tenía que orar. Solo Dios lo podía hacer. ¿Ya? Entonces podríamos entender nosotros que si alguna vez nos toca en alguna situación especial, de repente pedir una respuesta al Señor en base a lo que uno ya conoce, que solamente Dios puede llevar a cabo. ¿Sí? Solamente Dios lo puede hacer. Y tiene que estar relacionado con características espirituales de la persona, en este caso. ¿Se fija? No es algo como que no tuviera ningún sentido. El criado acá está pensando en una mujer para Isaac, pero él está pensando no en cualquier mujer. Tiene que ser una mujer que potencie, que sea de aporte, que sea ayuda idónea para Isaac. Una mujer que realmente alegre el corazón y la vida de él, porque si no, ¿cómo quedo con Abraham? Y obviamente con el Señor. Por eso pide al Señor, le pide eso. ¿Ya? Entonces vemos de nuevo acá esa confianza y esa sabiduría para exponer lo que está en el corazón. Y cuando dice, sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, ¿se fijan? Sea esta la que tú has destinado. Entonces, él está pensando en qué tipo de mujer yo le daría a Isaac. ¿Qué mujer? Entonces, ¿qué característica podríamos ver que él está pensando en la mujer que va a ser para Isaac? ¿Qué característica? Una mujer esforzada, generosa, vanidosa ya. ¿Qué más? Preocupada de su prójimo, solidaria, ya. Bien. ¿Qué más? Físicamente, claro, saludable físicamente. ¿Se fijan? Pareciera ser que el siervo, en lo que le dice al Señor, está pensando también en Isaac, y obviamente está pensando en que es una mujer adecuada para él. ¿Ya? En esto conoceré que tú habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Se fija cómo tiene presente a Abraham? Y pudiera ser también que el hecho de que Abraham el siervo tiene que haber visto la vida de Abraham, la vida, cómo se llevó con Sara. Tiene que haber visto el carácter, cómo son ellos. ¿Ya? Todo eso tiene que haberlo tenido en mente el criado como para después decir, en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Sí? Igual hace un prefiltro, entonces, si lo entendemos así, en el hecho de ponerse a las afueras, junto a la fuente de agua, porque ya filtra entre las doncellas que van a sacar agua y las que probablemente se quedan en casa. Correcto. O no hacen nada, en este sentido. En cambio, aquí hace un prefiltro antes de hacer toda la solicitud. Claro. ¿Qué está haciendo ahora? Claro. Correcto. Por ejemplo, si lo pusiéramos ahora acá, y los padres, a lo mejor lo que voy a decir va a chocar un poco, pero no, yo creo que le va a sentir igual. Si los padres están preocupados de un esposo o una esposa para su hijo, ¿de dónde le gustaría que fuera ese hijo? ¿Dónde lo buscarían? ¿En el mall? ¿En el circo? ¿En el estadio? ¿En las fiestas? ¿Dónde? ¿Se fijan? ¿Dónde lo va a buscar? ¿Dónde? ¿Cómo hizo Abraham? De la familia, de la parentela. Que tiene que ser de nuevo, aplicándola a nosotros, con toda la luz que tenemos, tiene que ser, si el hijo es creyente, que se case con un creyente. Si el hijo es inconverso, que no se case con un creyente. Claro, si el hijo es inconverso, que no se case con un creyente. ¿Se fijan? Claro, pero ¿cómo no se lo puede convertir? No, es que es contra la voluntad de Dios. ¿Se fijan? Entonces, ese tipo de cosas igual nos tiene que ayudar a nosotros para tomar el ejemplo de allá de Abraham,
del criado, de la búsqueda de esposo, de esposa para Isaac, y sacar conclusiones para nosotros. Ahora, decía yo que ahora los papás no buscan para los hijos, lo buscan, no se da, porque eso es retrógrado, ¿cierto? ¿O no? Eso ya pasó de moda. ¿Ya? Y pudiera ser que hayan razones, yo creo que las hay, que sería súper bueno por lo menos mantener los principios acá y poder aplicarlo a la vida de nosotros. ¿Por qué entendemos que sería bueno que los papás se involucraran en escoger el cónyuge para su hijo o su hija? ¿Por qué sería bueno? ¿Por qué razones? ¿Ya? Igual es difícil decir a mi hijo, ¿Ya? y mándamelo. ¿Ya? Ok. ¿Por qué más podría ser bueno que los padres se involucraran? ¿Y de qué manera? Esa es otra pregunta. ¿De qué manera podrían los padres involucrarse? Yo entiendo que cuando el padre y la madre cumplen su rol dentro de la familia como Dios manda, ¿Ya? como Dios lo ordena, eso sí o sí va a llevar a llegar a involucrarse en este tema también con los hijos. También entiendo que es parte de ese rol. El hecho de prepararlo, porque generalmente uno dice, ya, yo quiero que sea así la mujer de mi hijo o el marido de mi hija, ¿Ya? pero uno no se centra en ser uno el ejemplo, ¿Sí? como marido, como esposa, y tampoco prepara muchas veces a los hijos para que sean buenos maridos conforme a la voluntad de Dios, ¿Ya? o a las mujeres para que sean las esposas conforme a la voluntad de Dios. Sí. Entonces, tener esa conversación con los hijos y involucrarse de la manera en la que Dios quiere, yo creo que Dios lo diseña así para que el padre y la madre en la madurez espiritual que Dios quiere que alcancen dentro del matrimonio, hereden eso a los hijos también. ¿Ya? Hereden y guíen a los hijos teniendo una correcta relación con Dios primeramente los padres, porque acá uno ve que Abraham ya había, a pesar de todos sus errores, de todos sus pecados, Dios ya lo había llevado a otro nivel espiritual, y es en ese nivel espiritual de confianza en Dios y de obediencia a Dios que decide involucrarse. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo después? Entonces, como padres, yo creo que tenemos que también entender que nuestra madurez espiritual va a afectar a nuestros hijos de manera positiva o negativa, dependiendo de cómo estemos. Entonces, es nuestra responsabilidad heredarles eso a ellos, dejarles esa heredad a ellos de guiarlos incluso en ese tema, que es algo tan vital también a la hora. Y en el contexto, ¿cuál es la herramienta que ocupa el siervo, el criado, para involucrarse en esto de esposa para Isaac? ¿Cuál sería? La oración. ¿Cuántos de los papás acá ya están orando por el cónyuge para su hijo o su hija? ¿Hay alguno que ya empezó a orar a pedirle al Señor? ¿De verdad que no lo han hecho? Hay que levantarlos. No, digo yo, si alguno no lo ha hecho, ¿de verdad que no lo ha hecho? Debería ser súper importante para los padres tener en mente
el futuro de los hijos. Y el futuro de los hijos, una vez que ya crecen, van a salir de la casa y se van a casar, lo más probable. Yo sí, me enseñaron también, obviamente. Yo normalmente, yo con el día, con Andrea y Yana tenía como 6, cuando yo recién llegué al Señor, 6 o 7 por ahí, y Andrea tenía 3 años menos. Y cuando me educaron al respecto de esto, yo los tomaba en brazos, yo con el día los tomaba en brazos ahí, le decía Señor, lo lograba el Señor. Y lo mismo por mis hijas igual. Más todavía cuando ya empiezan a crecer. ¿Ya? Uno ora y debiéramos orar por ello porque es súper importante en la vida. Se fijan, es muy importante que tú y yo estemos orando. Ahora el criado se hizo partícipe de la familia de Abraham como criado, como siervo. Él ora al respecto de una misma herramienta, una herramienta eficaz. Estar orando. Y por eso que nosotros ahora no solo oramos por los hijos, sino que también la oración nuestra debe ser también orar por los hijos de mis hermanos, que también van a crecer. Por eso que aquí está Esteban, está Matías y está. Pronto se irán a casar, 5, 6, 7, 8, 10 años más, tal vez y tendrán ya ese ánimo de casarse. Queremos que Dios los guíe. Así que Matías, Macarena, tienen 3 princesas que necesitan príncipes del Señor. Y hay que ponerse a orar. Y hay que orar. Hay que hacer lo que hizo el siervo. Hizo su parte. Lo que decía Ismael. Claro, él hace su parte en la educación, se prepara, hace todo lo que tiene que hacer, pero el hecho de que la mujer que está destinada tiene que tener ciertas cualidades. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, como padres. Cuando oramos, tenemos que decirle al Señor, Señor, queremos que sea así, 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 conforme a tu voluntad. ¿Te fijas? Y en el caso contrario, que no sea, por ejemplo, el hijo creyente, también debería orar, en este caso por un inconverso, que para más o menos sea decente o cómo se le... Claro, yo Porque creo el padre que, igual va a conocer a su hijo. claro, yo creo que ahí la oración y todos deberíamos estar de acuerdo en que se convierta. Eso es lo primero, que se convierta. Y es verdad, es verdad. Los padres pueden ser muy buenos padres, pero el hijo puede salir un manaces. Y puede ser fornicario, etcétera, borracho, puede ser. Pero los papás, si hacen su parte, deben estar en paz con Dios. ¿Sí? Entonces, lo primero es la conversión de ellos. Y si no es creyente, nosotros tenemos que tener claro que no vamos a orar que se case con una creyente o con un creyente. No vamos a orar al respecto de eso. Vamos a querer, claro, que lleve una vida lo más grata posible, que vamos a hacer el bien, pero no vamos a ir en contra de la voluntad del Señor, queriendo que se case con una creyente, siendo él un converso. Lo puedo querer, lo puedo amar, pero no puedo pasar a llevar los mandamientos que Dios nos da, los directrices que el Señor nos ha dado. ¿Se fijan? La oración eficaz del justo puede mucho. Les pido, oremos, sigamos orando por nuestros hijos. Venía a decir que en el caso de Abraham, respecto a lo que tú decís, porque es importante, porque Claro, hay una, en el caso de Abraham hay una promesa que venía. correcto, correcto. Y así también creo que es aplicable para nosotros. La expansión del reino depende de nosotros y de nuestra familia. Entonces la promesa en ese sentido también va a depender de que como papá se involucre tanto en oración como en consejo, como en guía, para que los hijos puedan disfrutar del cielo en la tierra. Sí. Correcto, correcto. Por eso que es prioritario que los padres trabajen en la conversión de los hijos, que se unan al Señor en la conversión de los hijos. Ok, terminamos, ¿ya avisas, por favor? Quedamos entonces hasta el versículo 14, y el domingo, si se permite, el próximo domingo continuamos, ¿ya?